Bienvenidas y bienvenidos a Mythic. Antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar este proyecto haciéndote miembro del canal. Tu apoyo permite que sigamos investigando, narrando y explorando las grandes historias que cambiaron el mundo. Hoy vamos a hablar de un hombre que vivió apenas 35 años, y dejó una obra que parece escrita por alguien que hubiese vivido 3 vidas completas. Hoy hablamos de Wolfgang Amadeus Mozart. Nació en 1756, en Salzburgo, una pequeña ciudad bajo dominio del Sacro Imperio Romano Germánico. Nada hacía presagiar que aquel niño se convertiría en uno de los nombres más pronunciados de la historia de la música. Pero algo ocurrió muy pronto. A los 3 años ya mostraba una sensibilidad musical fuera de lo común. A los 5 componía pequeñas piezas. A los 6 tocaba ante aristócratas europeos con una naturalidad desconcertante. No era solo talento, era comprensión estructural, era arquitectura sonora. Su padre, Leopold Mozart, músico y pedagogo, entendió inmediatamente que aquello no era normal, no era una habilidad entrenable, era una anomalía. Y tomó una decisión: convertir al niño en un fenómeno europeo. Durante años, Wolfgang viajó sin descanso por cortes y palacios. Viena, París, Londres, Roma. Dormía en carruajes, tocaba ante nobles, enfermaba en posadas, volvía a tocar. Era una mezcla entre artista y prodigio de exhibición. Aquí empieza la primera gran tensión de su vida. ¿Fue Mozart un genio libre, o un proyecto diseñado por su padre? Leopold lo entrenaba, lo corregía, lo guiaba y lo promocionaba. Le enseñó contrapunto, composición, técnica instrumental. Pero también le enseñó disciplina casi militar. El niño no solo tenía talento, tenía horas y horas de trabajo detrás. Y mientras otros niños jugaban, él iba absorbiendo estilos: italiano, alemán, francés, ópera bufa, música sacra, sinfonía clásica. Mozart no solo era precoz, era un sintetizador cultural. Pero crecer tiene consecuencias. Cuando Mozart dejó de ser el niño adorable que sorprendía a las cortes, empezó a convertirse en un adulto incómodo. Ya no era una curiosidad. Era un profesional que quería independencia. Y ahí comenzó el choque. Salzburgo estaba gobernada por un arzobispo que consideraba a los músicos empleados, no artistas. Mozart quería libertad creativa y el arzobispo quería obediencia. La ruptura fue inevitable. Mozart tomó una decisión radical: abandonar la seguridad del puesto fijo y lanzarse a Viena como compositor independiente. En el siglo XVIII, eso era casi un acto suicida. Y es precisamente en Viena donde aparece una figura que rara vez ocupa el lugar que merece en esta historia: Constanze Weber. Mozart la conoció en el entorno musical vienés. Curiosamente, primero se sintió atraído por su hermana Aloysia, no funcionó, con Constanze sí. Se casaron en 1782, pese a la oposición inicial de Leopold Mozart. No fue solo una boda, fue una declaración de independencia frente al padre. Constanze no fue una figura decorativa. Fue compañera, apoyo emocional y, en muchos momentos, refugio frente a la presión constante. Tuvieron 6 hijos, aunque solo 2 sobrevivieron. La pérdida marcó profundamente el entorno familiar. Durante décadas se la presentó como frívola y derrochadora, responsable de la inestabilidad económica. Pero los documentos muestran algo más complejo. Hubo años de prosperidad. Y tras la muerte de Mozart, fue ella quien organizó conciertos conmemorativos, gestionó manuscritos, impulsó ediciones y consolidó el legado. Sin Constanze, el mito Mozart probablemente no habría crecido con la misma fuerza. Ella no solo sobrevivió al genio, ayudó a convertirlo en eterno. En Viena, al principio, todo fue brillo. Conciertos, encargos, alumnos adinerados. Su música comenzaba a madurar hacia algo más complejo, más emocional, más humano. Las bodas de Fígaro no era solo una ópera, era una crítica social disfrazada de comedia. Don Giovanni no era solo entretenimiento, era una exploración moral sobre el deseo y la culpa. La flauta mágica combinaba simbolismo masónico, espiritualidad y teatro popular. Mozart entendía algo que muchos no:
que la música podía hablar del ser humano con una profundidad que las palabras no alcanzan. Pero mientras su genio crecía, su estabilidad económica se debilitaba. Mozart no era buen administrador. Vivía por encima de sus ingresos. Cambiaba de casa con frecuencia, pedía préstamos. Las cartas a sus amigos muestran ansiedad financiera constante. Aquí aparece uno de los mitos más repetidos, la supuesta rivalidad con Antonio Salieri. La narrativa romántica posterior necesitaba un antagonista. Un genio puro frente a un compositor envidioso. Pero la realidad histórica es más matizada. No hay pruebas de una enemistad homicida. Lo que sí había era competencia en una Viena saturada de talento. Y Mozart, pese a su genialidad, no siempre era diplomático. Tenía carácter fuerte, humor irreverente. Lenguaje a veces vulgar en su correspondencia privada. No encajaba del todo en la solemnidad aristocrática. En 1791, su último año, algo cambia. Recibe un encargo misterioso: componer un requiem para un cliente anónimo. El mensajero vestía de negro. La historia, casi literaria, alimentó el mito. Mozart estaba enfermo, fatiga, inflamaciones, dolor. Algunos historiadores hablan de fiebre reumática, otros de insuficiencia renal, pero no hay consenso absoluto. Mientras componía el requiem, comenzó a obsesionarse con la idea de que escribía su propia misa funeraria. No sabemos si realmente lo pensaba así o si fue dramatización posterior. Lo que sí conocemos es que la obra quedó inacabada. Murió el 5 de diciembre de 1791. Sin fortuna, sin funeral imperial. Fue enterrado en una tumba común, como era habitual en Viena para su clase social. No fue abandono ni desprecio, fue la norma. Pero el contraste entre su genio y la sencillez de su entierro alimentó la leyenda. Después vino la inmortalidad. El siglo XIX lo convirtió en símbolo del genio incomprendido. El siglo XX lo volvió mito cinematográfico. La cultura popular simplificó su figura: niño prodigio, adulto irresponsable, víctima de envidias. Pero la realidad es más compleja y, quizá, más fascinante. Mozart no fue un mártir trágico sin reconocimiento. Fue exitoso en vida, fue admirado, fue influyente. Pero también fue humano, vulnerable, a veces imprudente. Compuso más de 600 obras en apenas 3 décadas y media. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible? La respuesta no es solo talento. Es talento más disciplina temprana, más exposición cultural desde la infancia. Es talento más obsesión creativa. Es talento más una capacidad casi matemática para estructurar emoción en sonido. Mozart no escribía, por inspiración divina, en estado de trance permanente. Revisaba, ajustaba, pensaba en arquitectura musical, era un artesano del genio. Y sin embargo, hay algo que sigue siendo desconcertante. Al escuchar el Requiem, o el segundo movimiento del concierto para piano número 21, o el Kyrie inacabado, hay una sensación de claridad emocional que parece atravesar siglos. No es barroco, ni romántico ni tampoco moderno, es atemporal. Quizá por eso su figura sigue viva. Porque Mozart no es solo un compositor clásico, es una pregunta abierta sobre el potencial humano. ¿Qué puede hacer un cerebro excepcional cuando se combina con disciplina y oportunidad? ¿Cuánto de mito hay en nuestra idea del genio? ¿Y cuánto de trabajo invisible? Mozart murió joven, pero su obra no suena a juventud inexperta. Suena a alguien que entendió algo profundo sobre la condición humana. Y eso, más que su precocidad, es lo verdaderamente inquietante. Si te interesa seguir explorando las vidas que cambiaron la historia, sus luces, sus sombras y los mitos que los rodean, suscríbete y activa las notificaciones. Porque detrás de cada nombre célebre, siempre hay una historia mucho más compleja de lo que parece. Y Mozart no es la excepción.